Bueno, pues ya estamos listos para escuchar el capítulo número 13 de esta serie que estamos llevando, titulada ¿Qué puedo hacer ante una situación difícil o complicada? O sea, ¿qué puedo hacer? Hemos visto temas como cómo salir de la ansiedad y de la depresión, cómo puedo educar a mis hijos, el noviazgo de mis hijos, ¿verdad? También vimos mi trabajo no prospera, ¿cómo le hago? Hablamos acerca de cómo hacer prosperar el trabajo a la manera de la Biblia. Hablamos del divorcio, ¿qué hago cuando el divorcio se presenta? Y varios temas. La semana pasada hablamos un tema que fue la primera parte, fue el capítulo 12, hoy es el número 13, es la conclusión de lo que vimos la semana pasada. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer ante una situación complicada? ¿Qué puedo hacer ante una situación acerca de mis creencias o de mis imágenes, en este caso más claramente, ¿no? De mis imágenes, yo tengo imágenes, dirá alguien, de un Cristo, de una virgen o de varias vírgenes, y unos dicen que no es correcto, otros dicen que sí es correcto, y yo estoy un poco confundido, dirá la gente. Inclusive hay personas, ¿verdad?, que dicen, bueno, pero ¿dónde está lo malo? Yo tengo mi Buda, yo tengo la Santa Muerte, tengo una pintura, tengo un bulto, un ídolo, también tengo la Virgen ahí y a Cristo, todos, yo no veo nada malo. Pero bueno, esto ha sido uno de los temas de debate, ¿verdad?, de controversia, de discusión, de divisiones entre amigos, conocidos y familias, y sobre todo entre los mexicanos, ¿verdad?, familias mexicanas, que de alguna manera somos religiosos y a veces hay ofensas y hay divisiones a causa de estas cosas. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero hacer bien las cosas y quiero saber acerca de este tema. Entonces, es por eso que nosotros vamos a hablar, y lo vamos a hablar a la manera de la Biblia. Quiero también decirles que este tema, como todos los que damos, no es con la intención para nada de hablar mal de una religión o de una persona, de una creencia, no. La intención de esto es exponer la palabra de Dios. Yo en lo personal, cuando comencé a leer la Biblia, para mí fue muy difícil leer estos pasajes que el día de hoy voy a compartir con ustedes. No fue nada fácil, yo tuve que conseguirme varias Biblias, ¿verdad? Porque yo pensaba que había varios tipos de Biblias, que cada religión tenía la suya. Es la misma realmente, usted la puede comparar. Entonces, no es con esa intención de ofender absolutamente a nadie, ni de hablar de nadie, sino, vuelvo a repetir, exponer la palabra de Dios. Porque yo ni nadie podemos quitarle a una persona sus creencias. No podemos, ni que fuéramos Dios. Solamente Dios puede indicar lo malo que estamos haciendo como seres humanos. Si tú tomas, si tú fumas, si tú adulteras, solamente Dios es el que nos puede decir a través de la Biblia dónde está el error, dónde está lo malo, y Él es el que puede cambiar nuestro corazón. Entonces, aclarando esto, ¿verdad?, de que solamente Dios lo puede hacer. No es nuestra intención para nada. Porque tal vez yo haga mis comentarios, pero yo no tengo la razón. El sacerdote católico tampoco tiene la razón. Puede hacer sus comentarios. El líder de los testigos de Jehová puede hacer sus comentarios, de los sabatistas, bautistas, pentecostales. Podemos hacer comentarios, pero el que nos da la razón es Dios, porque Él es el que la tiene. Él tiene toda la razón. Él puede avalar lo que yo estoy diciendo si utilizo la palabra de Dios. Pero si nada más hablo sin tener una base bíblica, entonces yo no tengo ninguna razón. Entonces, a final de cuentas, todos nosotros los líderes religiosos tenemos que basarnos en la palabra de Dios, porque es Dios el que tiene la razón. Y aparte quiero decirles que quiero usar la Biblia católica. Voy a usar dos versiones católicas. La versión Dios habla hoy y la latinoamericana. La Iglesia Católica tiene la Jerusalén, Nacarcolunga, la del Oso. Hay varias versiones,
Pero yo quiero utilizar estas dos precisamente para que nos demos cuenta que viene en todas las versiones. Entonces, voy a hablarles y voy a decirles acerca de esta definición de lo que es la idolatría. Cuando nosotros leemos la Biblia y que aparece en la Biblia la palabra no tengas ídolos, esta palabra ídolo se refiere a una estatua, a un monumento, sea de busto, sea completa, se refiere a un ídolo. Cuando un ser humano fabrica una estatua, ¿verdad? Y entonces le empieza a pedir esa estatua, se convierte en un ídolo. Hay estatuas como la de, no sé, de un presidente, Benito Juárez, como por ejemplo, pues ahí está, es una representación en homenaje a este hombre, a este presidente, pero la gente no le pide, no se le hinca, no piensa que tiene poder. Es por eso que no hay nada de malo que esté ahí la estatua. Pero ya cuando se empieza a ver como algo de buena suerte, como algo poderoso, como algo que tiene esa energía positiva, entonces ya se convierte en un ídolo, y eso es lo que la Biblia prohíbe. Eso es lo que la Biblia nos dice Dios, ¿verdad? Que no lo tengamos, no lo adoremos. También cuando nosotros leemos en la Biblia y aparece la palabra imagen, porque dice no tengas ídolos ni imágenes, no hagas escultura ni imágenes. La imagen se refiere a la pintura, en un lienzo, a lo mejor hoy en día una fotografía. Dice Dios, ¿verdad? No es bueno que tú le pidas. Eso es lo que dice la Biblia y ahorita lo vamos a comentar. Tal vez tú tienes una imagen, una pintura de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, una fotografía. No hay nada de malo porque es un recuerdo, o tú ves que tienes ahí a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá en la fotografía. Pues sabes que tus papás están en otro lugar, están en Monterrey, están en Guadalajara, tú estás aquí en San Luis o donde estés, te estás acordando de ellos. Pero se convierte en un ídolo, se convierte en algo religioso, prohibido por Dios, cuando se le pide a la pintura, se le pide a la imagen, ¿verdad? Ahí se convierte en algo que a Dios no le agrada. Eso es lo que menciona la Biblia. Entonces, ahí están esas dos formas de entender ídolos e imagen. Pero hay un tercer punto. Todo lo que nosotros le damos un valor desmedido o que le ponemos atención más de la cuenta, se convierte en ídolo. Las cosas materiales, ¿verdad? La propia persona. Por ejemplo, el automóvil, nomás estás, ¿verdad?, invirtiéndole tiempo, dinero, esfuerzo a tu automóvil, hablas de él, se convierte en tu ídolo. No es malo atender el automóvil y tenerlo bien arreglado para salir fuera y todas estas cosas, pero ya cuando es desmedido se convierte en un ídolo el auto, la casa, el deporte, los amigos. Hasta hay gente que hasta su ídolo es el vicio, las adicciones. Trabajan toda la semana pensando en el sábado, como si el sábado me voy a echar mis cervezas, y ya se convierte en un ídolo. Todo esto se puede convertir en idolatría en nuestras vidas, no solamente las imágenes, las pinturas, sino también las cosas materiales y la propia persona. Por ejemplo, si una persona, ¿verdad?, dice: a mí nadie me manda, papá, mamá, usted no me tiene que decir nada, ni mis tíos, nadie, ni el gobierno, y eso de ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, y no, yo hago lo que quiero. Es una persona soberbia, es una persona altiva, que cae en idolatría. Habrá algunas cosas en las cuales somos libres de escoger y de decidir, pero hay cosas donde Dios dice: sométete, sé obediente a tus autoridades en la casa, en el trabajo, en la escuela, ante el gobierno, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, a veces por el orgullo y la altivez de corazón, entonces nosotros caemos en idolatría. Nos hacemos nuestros propios dioses. Yo soy Dios. Oye, ¿Dios existe? No, yo soy Dios. Así dice la gente. Yo soy libre y hago lo que yo quiera. La Biblia dice en primer libro de Samuel 15:23 que la obstinación, la terquedad es igualito a la idolatría y a la hechicería. Entonces tenemos que cuidarnos de la idolatría, tenemos que cuidarnos de esta situación que Dios está prohibiendo.
Entonces la semana pasada les recuerdo que vimos el primer tema basándonos en el Antiguo Testamento. Hablamos acerca de todo lo que a Dios no le agrada, y entonces hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento, la idolatría en el Nuevo Testamento. Entonces quiero hablar ese contexto. Aprendimos la semana pasada que el pueblo de Israel salió de Egipto, ahí estuvieron esclavizados 400 años, hasta que Dios los liberó por la mano de Moisés. Moisés, al sacarlo, las 10 plagas y todas estas cosas, Dios los saca por mano de Moisés, van hacia una tierra que se les promete, la tierra de Canaán, una tierra prometida. Desde antes ya se la había prometido Dios, desde Abraham. Cuando ellos van en el desierto, usted sabe la historia, los egipcios los persiguen, el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo, un gran milagro, y siguen caminando ya después de haber sido liberados, y llegan al monte Sinaí, donde Moisés les dice al pueblo, ustedes aquí espérense, yo voy a ir a hablar con Dios. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, y entonces el pueblo se desespera porque Moisés no baja, tarda muchos días, y dicen, ¿dónde está ese Dios? Queremos adorar a Dios. ¿Y qué creen que hacen? Fabrican un becerro de oro y lo empiezan a adorar. Y Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, le dice a Moisés, baja rápido, desciende que el pueblo ya se corrompió, han hecho un becerro. Baja Moisés, rompe las tablas de los 10 mandamientos y le dice a Aarón, ¿qué es lo que ha pasado, Aarón? Y no, pues te tardaste en llegar. Y empezaron ahí a hablar, destruyeron el becerro porque cayeron en idolatría. Eso lo hablamos la semana pasada. Estoy tratando de llevar un contexto. Después de eso, en el desierto, ¿verdad? Cuando ya van rumbo a la tierra prometida, pues empiezan a murmurar el pueblo contra Dios principalmente y contra Moisés. Empiezan a decir, ¿cómo es posible que nos sacaste de ese lugar donde teníamos que comer? Aquí en el desierto no hay nada que comer, no hay agua. Iban murmurando. Entonces Dios se molestó por eso. E hizo Dios que las serpientes del desierto salieran y les picaran, les mordieran, y murió mucha gente. Clamaron a Dios, Moisés clamó a Dios, y Dios les dio la solución, les dio la sanidad, les dijo, hazte una imagen. Ese fue uno de los puntos que explicamos la semana pasada. Haz una imagen de bronce, ponla en una asta, en un palo, en una lanza, y todo el que mire esa serpiente se salvará. Y eso sucedió, se salvaba, y explicamos que eso era algo de lo que iba a hacer Jesús en la cruz, que iba a morir, iba a dar la vida por la humanidad, ¿verdad? Eso lo dijo el mismo Jesucristo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será también levantado en una cruz. Y bueno, hubo salvación, y explicamos que después el pueblo empezó a adorar a la serpiente, y Dios mandó destruir esa serpiente, porque Dios está en contra de que se adore todo lo que es una estatua o una imagen. Dios no quiere eso, aunque en ese momento Él haya mandado hacer una estatua. Pues Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera, pero no es correcto la adoración a las estatuas. Después siguen caminando y van hacia la tierra prometida y llegan, para no hacerlo tan largo esto, llegan a Canaán, llegan a la tierra prometida, pero ahora llegan por mano del siguiente caudillo, ese hombre de guerra llamado Josué, porque Moisés muere. Entonces, al llegar a ese lugar, ¿qué es lo que hace toda esa gente? Miles de personas, miles de gentes, ¿qué es lo que? Pues ahora se reparten. Dios les dice que se repartan. Josué les dice, muy bien, a ver, en 12 partes, porque eran las 12 tribus de Israel. Vea la representación por pueblos, por tribus. A ver, de ese lado los de Neftalí, los de Gad, los de Zabulón, los de Aser. Y empezaron a repartirse de este lado Judá, Benjamín, 12 tribus. Y ahí está la nación de Israel. Pues bien, todos llegaron tal como Dios se los dijo. Y vivieron años bien, en unidad, contentos, pero llegó el momento donde se levantó un rey, el pueblo levantó un rey. Ustedes conocen la historia, el famoso rey Saúl, fue el que gobernó sobre Israel. Después de esto, cuando es desechado y todo esto, Dios pone a David. David es el segundo rey que gobernó sobre Israel.
pero no había un templo. No había un templo donde adorar a ese Dios que los liberó en Egipto. Pero después viene el siguiente rey, el hijo de David, llamado Salomón, y él sí construye un templo de adoración a Jehová o a Yahvé. Lo levanta y lo edifica, y entonces pues el pueblo o las ciudades, las tribus, esas 12 tribus, se reunían cada año en una fiesta especial para adorar a Dios. ¿En dónde? En Jerusalén, donde se construyó el templo. Aunque la gente podría ir en diferentes días del año, eso no había ningún problema, pero había una fiesta en especial. Pero después pasa el tiempo y ahora el que está en el reinado es el hijo de Salomón, Roboam. Y Roboam, estando ahí, él sube, levanta los impuestos y los levanta bastante, de tal manera que hay descontento entre las tribus, entre los pueblos de Israel. No puede ser, es muy caro, y este hombre, y él no hace caso, sigue adelante, ¿verdad? Sí escuchó los consejos de alguien que no debería que haber escuchado a esas personas, pero a final de cuentas siguió terco con lo que son los impuestos. ¿Qué creen que pasó? Se le dividió el reino. De ser 12 tribus, ahora 10 de ellas dijeron, no, nada que ver contigo, nos separamos. 10 de ellas conocidas como las tribus del norte, ¿verdad? Y 2 de ellas que gobernó solamente Roboam, que fue Judá y que fue Benjamín, conocidas como las tribus del sur. Entonces ahora hay una división entre los del norte y los del sur. Así es que ya no queremos nada con ustedes. Bueno, así estuvieron, pero los del norte, ellos dijeron, caray, ¿ahora cómo le vamos a hacer para adorar? Puesto que el templo está en Judea, está allí en Jerusalén. Pues, ¿qué creen que hicieron? Ellos levantaron su propio lugar de adoración en sus montes, en sus cerros, levantaron sacerdotes, los del norte, porque no querían venir a Jerusalén, no querían someterse a lo de Roboam, estaban en división. Entonces empezaron a adorar, pero aparte de eso, los del norte, ellos empezaron a tener amistades con otros pueblos cercanos, que no conocían a Dios, que adoraban otros dioses, y se empezaron a mezclar. Inclusive tuvieron relación con las mujeres, con los hombres, y les nacieron hijos que ya no eran de ese linaje, de esa sangre pura del pueblo de Dios, y de entre ellos los samaritanos. O sea, los samaritanos conocidos ya eran mestizos, ya era una mezcla. Y por haberse mezclado con otros pueblos que adoraban otros dioses, cayeron en idolatría. Así es que los del norte, aparte de adorar al Dios del cielo, también adoraban y hacían imágenes de otros dioses, de Baal, de Astarot, de varios dioses que tenían. Y vino se corrompieron, hicieron lo malo. Los del sur, orgullosos, menospreciaban a los del norte. ¿Se acuerda que no querían a los samaritanos porque eran mestizos y todas esas cosas? Así es que hubo una división. Una división donde se veía lo político, porque así comenzó políticamente esta división. Espiritualmente, ¿verdad? También ahora ya es que ellos se corrompieron, es que ustedes son orgullosos, y es que es acá donde se tiene que adorar, no es acá. Y racial, porque los del sur menospreciaban a los del norte, principalmente a los samaritanos. Ustedes no valen nada, ustedes son de lo peor, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son nada de nosotros somos la raza verdadera. Y hubo tantos problemas entre ellos. Bueno, en esta historia de problemas políticos, religiosos y raciales, en estos problemas, aparece en la historia nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, aparece y en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, usted se va a acordar donde encontramos a Jesucristo, que Él tiene una conversación con una mujer de Samaria. Jesús, dice la Biblia, cansado del camino, va hacia el pozo y ahí se encuentra la mujer samaritana y empiezan a platicar. La samaritana le dice,
pero ¿cómo siendo tú judío me pides a mí agua? Judíos y samaritanos no nos llevamos, no se llevan entre sí, no se tratan, porque Jesús le había pedido agua a la mujer. Ahí hubo una conversación. Entonces, en la Biblia latinoamericana, voy a leer Juan capítulo 4, versículo 19. Toda esta introducción, todo este contexto que estamos explicando es para poder entender que en el Nuevo Testamento también se habla de idolatría y de imágenes, y Jesucristo lo habló. Fíjese lo que dice. La mujer contestó en el 4:19, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres, le dice la mujer a Jesús, siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Empiezan a tener, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿O de este lado del norte o del lado del sur? Jesús le dijo, mira mujer, créeme que llega la hora en que ustedes, dice ahí, adorarán al Padre, pero ya no será ni en su cerro, ni en Jerusalén, o sea, donde sea se puede adorar a Dios, con un corazón dispuesto. Es lo que Jesús le está diciendo. Y luego dice en el 22, Jesucristo le dice una palabra que es muy importante para nuestro tema. Le dice, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. Imagínate nada más, Jesucristo le dice a la mujer, ustedes los samaritanos, los del norte, sí, aman a Dios y todo, pero también adoran otras cosas que ni conocen. Es como si te dijera Jesucristo a ti y a mí y a cualquiera, oyes, tú adoras a la Santa Muerte, adoras lo que no conoces, adoras el Buda, adora lo que no conoces, y te presentaron otra imagen, y te presentaron otro ídolo, y te presentaron esto y aquello, tú todo lo adoras, haces una mezcla de todo eso. Entonces Jesucristo le dice así a las mujeres, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. Mientras nosotros, dice Jesucristo, los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de Judea, viene de los judíos. Se refería a él mismo que iban a ser ahí en Judea, que era él el Salvador. Entonces dice aquí, en el 23 de Juan 4, pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores, esta palabra, cuando Jesús dice los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando dice verdaderos adoradores se refiere que hay falsos. Por eso dice los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y le dice de dos formas, en espíritu y en verdad. Versículo 24, entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. O sea, Dios dice, yo quiero adoradores de esta forma, quiero que me adoren mediante esta manera que yo busco. Ando buscando adoradores. Y lo repite, dice, en espíritu y en verdad. Jesucristo nunca dijo que a Dios había que adorarlo mediante una imagen, mediante una estatua. Él dijo, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. No adores lo que no conoces, primero investiga. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando Jesucristo dice que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, vamos a aclararlo. En espíritu. ¿Por qué en espíritu? Porque a Dios no lo vemos. Ahí donde estás tú, o aquí donde estoy yo, donde vas en el camino, pues no ves a Dios. A Dios se le adora mediante lo espiritual, es decir, la fe. Yo no veo a Dios. ¿Dónde está? Pero creo que ahí está. A Dios se le adora mediante la fe, en espíritu, aunque no lo vemos. La Biblia dice en Juan 20:29, dice que Jesucristo le dijo a Tomás, bueno, Tomás, tú crees en mí que he resucitado porque me has visto. Ah, más bienaventurados los que sin ver crean. ¿Por qué? Porque el cristianismo no anda por vista, sino anda por fe. También el escritor de los Hebreos, capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las personas que se acercan a Dios se tienen que acercar con fe, creyendo que ahí está Dios, creyendo que ahí lo van a encontrar. No dice que tiene que ser a través de imagen o a través de un bulto. Entonces, Jesucristo dice en espíritu y en verdad. Ya vimos lo que es espíritu. Ahora, ¿qué es la verdad? Jesucristo
orando por los apóstoles y sus discípulos, ¿verdad? Le dice a Dios: Padre, te pido que los protejas, te pido que los guardes, ¿verdad? No te pido que los saques del mundo, están en el mundo. Santifícalos, conságralos en tu verdad. La Biblia es la verdad. Eso es lo que dice Jesucristo en Juan 17:17. Que la Biblia es la verdad. Entonces a Dios, según lo que dice Jesucristo, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la manera. Nunca vamos a encontrar que mediante imágenes o bultos, ídolos. Ahí está. Ahora, Jesucristo, Él trabajó 3 años y medio con los apóstoles. Les dio la enseñanza. Jesucristo les habló del reino de Dios. Y entre ellos estaba incluido su madre, María. Todos los que seguían a Jesucristo los enseñó durante 3 años y medio aproximadamente. Jesús murió en la cruz, resucitó, y antes de irse al cielo, a la diestra del Padre, interceder por nosotros como ese abogado que tenemos para con el Padre, antes de irse, le dijo a los apóstoles: me voy, pero quiero que ustedes vayan por todas partes, por todos rumbos, y digan, prediquen, enseñen todo lo que yo les he dicho. Hablen a todas las personas. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Y eso fue lo que hicieron, comenzando desde donde vivían, y luego a los siguientes pueblos, Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Enseñaron el perdón de pecados, el bautismo, la cena del Señor. Enseñaron que se tiene que casar hombre con mujer, no mujer con mujer. Ellos dijeron que el matrimonio era hombre y mujer. Enseñaron también que el arrepentimiento es importante para entrar en el reino de los cielos. Enseñaron la solución a las adicciones. Los apóstoles llevaron la buena noticia de la resurrección de Cristo, que el que está en Cristo nueva criatura es. Lo predicaron por donde quiera, porque Jesucristo se los encargó. Pero aparte de eso, Pablo, el apóstol, él recibió de parte de Dios un llamado especial para llevar la doctrina de Jesús. Los viajes misioneros. La Biblia registra 3 viajes misioneros. La Biblia habla acerca de los viajes misioneros de Pablo. El apóstol San Pablo viajó a diferentes lugares hablando y enseñando lo que Jesús le dijo que él predicara, porque Jesús le enseñó a Pablo directamente. Y también Pablo aprendió de Pedro, de Juan, todos los apóstoles, lo que Jesús les enseñó. Ellos nunca hablaron cosas de ellos, siempre lo que Jesús les enseñó. Pablo viajó a Filipos, a Corinto, a Galacia, a Tesalónica, y llegó hasta Roma también, obviamente, ahí donde escribió las cartas y todas estas cosas, a Colosas. Y Pablo, entre sus viajes, llevando la noticia de Jesús, lo que a Jesús le agrada, lo que Jesús acepta y rechaza, lo que Jesús prohíbe, entre esas enseñanzas, Pablo hablaba de los ídolos, de las imágenes. El apóstol Pablo, él llegaba a un pueblo, en este caso vamos a ver un texto bíblico, llegaba a Éfeso y allí empezaba a hablar de lo que él veía que se estaba haciendo mal, de eso les hablaba. Hechos capítulo 19, versículo 23. Dice de esta manera, se los voy a leer. Fíjese bien lo que Pablo enseñaba por mandato de Jesucristo. Dice así, Hechos 19, 23, y voy a usar la versión Dios habla hoy. Dice así: por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del camino, o sea, acerca del cristianismo. 24, dice, causado ese alboroto por uno llamado Demetrio. Un hombre llamado Demetrio ocasionó un problema bien grande. Ese hombre era platero. Este hombre hacía figuras, imágenes, hacía ídolos, dice aquí, imágenes y figuras de plata que representaban a la diosa Diana, Artemisa. Era la diosa de los efesios, la que adoraba toda Asia. Y dice aquí, y le daba mucho dinero a los que trabajaban con él. Tenía sus trabajadores, y vamos a hacer tantos ídolos, tantas imágenes para venderlas. Es lo que está diciendo aquí.
Dice aquí que Demetrio en el 25 reunió pues a estos, a sus trabajadores, junto con otros que trabajaban en oficios parecidos, semejantes, y les dijo: señores, ustedes saben que nuestro bienestar depende de este trabajo que hacemos de las imágenes. Pero como ustedes ya ven y han escuchado que ese tal cristiano Pablo le anda diciendo a la gente que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo andaba diciéndole a todos los de Éfeso: oigan, eso no es correcto, ese no es un dios, no está bien lo que ustedes hacen. Entonces Demetrio, pues claro, se enojó porque esto es un problema de dinero. Y así, dice Demetrio, y así ha convencido a mucha gente ese Pablo, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Pablo andaba por todas partes, como lo mencioné. Dice: esto es muy peligroso porque nuestro negocio puede echarse a perder. Y el templo mismo de la gran diosa Diana, Artemisa, puede también perder la fama que tiene. Y así será despreciada la grandeza de esta diosa, que es adorada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron esto, se enojaron mucho y entonces comenzaron a gritar: ¡viva Artemisa de los Efesios! Fíjense nada más. En el 29, hubo pues confusión entre toda la ciudad. Eso es lo que pasa cuando alguien lee la Biblia y cuando hay este tipo de... hay confusión. ¿Y qué va a pasar? Dice aquí, se lanzaron sobre Gallo y Aristarco, dos hombres de Macedonia que acompañaban a Pablo. Pablo no iba solo, iba con ellos dos. Y los arrastraron hasta el teatro. Fíjense, los arrastraron. Pablo quiso entrar ahí para hablar a la gente, pero los creyentes no lo dejaron. También entre las autoridades de Asia había algunos amigos de Pablo que mandaron a decirle que no debía meterse ahí. Entre tanto, en la reunión unos gritaban una cosa y otros otra, porque la gente estaba alborotada, y en el mayor de las personas no sabían ni por qué se habían reunido. Hasta ahí. Encontramos este pasaje del apóstol San Pablo en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy religiosa, donde se adoraba a la diosa Diana, Artemisa de los Efesios, adorada por toda la gente, y había mucha idolatría en esos lugares. Entonces, ahí tenemos cómo Pablo habló de la idolatría, porque Jesucristo se lo enseñó a todos, inclusive a la misma Virgen, porque la Virgen era discípula de Jesús. Ellos fueron a predicar todo esto. Si Pablo veía borrachera, predicaba de la borrachera. Si veía adulterio, predicaba del adulterio. Si veía mentiras, si veía odio, falta de perdón, en este caso vio idolatría y predicó en contra de la idolatría. Les voy a mencionar otro pasaje. Es muy importante porque Pablo, entre sus viajes que hizo, fue a Éfeso, como acabamos de ver, pero ahora les voy a leer donde él viaja a Listra, otra ciudad. Y entonces dice en Hechos 14:8, se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice de esta manera: en Listra había un hombre que no podía caminar. Nunca había caminado, porque era cojo desde nacimiento. Este hombre estaba sentado, oyendo lo que Pablo decía. Pablo estaba predicando, y este hombre estaba muy atento a lo que Pablo decía. Y Pablo se fijó en ese hombre y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. O sea, Pablo discernió, vio que ese hombre su fe se estaba haciendo fuerte. Entonces le dijo con voz fuerte, le dijo Pablo al cojo: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie y saltó y comenzó a andar. Versículo 11 del capítulo 14 de Hechos. Al ver lo que Pablo había hecho, dice ahí, la gente comenzó a gritar en una lengua licaonia. La gente comenzó a gritar y dijo: dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Versículo 12. Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus. Imagínense la gente. Pues son dioses, vamos a venerarlos, vamos a adorarlos. San Pablo, San Bernabé. Entonces dice aquí, ¿verdad? En el versículo 12, que tomaron a Bernabé por el dios Zeus. Este es Zeus. Y a Pablo por el dios Hermes, porque Pablo era el que predicaba, era el que hablaba. En el versículo 13 dice que el sacerdote de Zeus, de ese dios,
que tenía su templo a la entrada del pueblo, en este caso era un pueblo. Este hombre trajo, dice, unos toros y unos adornos florales, y él y la gente querían ofrecerle sacrificio a Pablo y a Bernabé. Oh, ya los andaban ahí canonizando, ya los andaban haciendo santos, ya los querían venerar, adorar. Pero fíjense lo que pasa en el 14. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de que los querían levantar como dioses o como, no sé, ¿verdad? Darles un lugar que ellos no estaban pidiendo. Cuando se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritándoles: pero señores, versículo 15, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 10, versículo del 23 al 26? Cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, aquel centurión romano italiano, que le dice, ¿verdad? Se le hinca para adorarlo. ¿Y qué le dice Pedro? Levántate, Cornelio, yo también soy hombre. Lo mismo dice Pablo, Bernabé, Juan, Mateo, Lucas, todos los cristianos. No recibimos, nadie recibe gloria, ni veneración, ni nada, porque el único que la tiene que merecer es Jesucristo. Entonces aquí dice en el 15, pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia, para que ya dejen estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente. O sea, arrepiéntanse, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ese les está predicando. Dice, es el que les manda la lluvia, que les manda las buenas cosechas y que les da lo suficiente para que ustedes estén contentos. Pero aunque les dijeron todo esto, les fue difícil impedir que la gente les ofreciera el sacrificio. La gente es terca, la gente no entiende y dice, no importa, vamos a ofrecerle por en honor a usted. Y ellos no recibían nada. Ellos en contra. ¿Por qué? Porque recibieron de Jesús esto. Ustedes son servidores nada más. El único que se lleva la gloria y la honra es Jesucristo. Entonces ya vimos 2 pasajes, o 3. Jesucristo con la samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. Ya vimos cómo Pablo con Demetrio no son dioses los que se hacen con la mano. Y aquí en Listra vemos que los querían venerar, les querían hacer tamales, fiesta, tatachunda, música, no sé. Y ellos dijeron, no. Nosotros simplemente venimos a hablarles de Jesucristo, a traer la bendición de Dios. Entonces, bueno, otra vez lo vuelvo a repetir, Pablo el apóstol, con sus ayudantes, con los misioneros, fueron a todas estas ciudades, ¿verdad? Y les voy a mencionar rapidito, porque fueron muchas. Él estuvo en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Colosas, en Tesalónica, en Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalia, Macedonia y en la isla de Malta. Y de todos esos lugares, claro que hubo gente que lo despreció, lo rechazó, lo golpearon, lo arrastraron, no los aceptaron, porque decían, a mí me dejas mis imágenes y mis dioses. A mí me dejas todo esto, es mío y no me lo vas a quitar. Pero también hubo gente que sí obedeció al evangelio, de toda esa gente. ¿Y qué creen que hicieron con esa gente que se arrepentía y se acercaba a Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros? Empezaban a hacer iglesitas. Por eso, cuando usted lee la Biblia y que dice carta a los romanos, era porque Pablo estuvo ahí y escribía la carta. Carta a los corintios, la 1 y la 2. Pablo les mandaba cartas donde él anduviera, para fortalecerlos. Carta a los colosenses, carta a los tesalonicenses unidos, carta y a los pastores, Timoteo y todos ellos, porque se levantaron congregaciones. Para terminar, yo quiero mencionarles acerca de Tesalónica, de cómo ellos dejaron la idolatría, dejaron las imágenes que Dios prohíbe para hacerse de la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver Primera de Tesalonicenses 1:2. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice bien, se lo voy a leer en la versión latinoamericana.
Dice así, Pablo escribiéndole en la primera carta a los de Tesalónica, en todo momento, les dice Pablo, los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes. Qué hermosa carta. Dice, pues constantemente recordamos ante Dios. Pablo se acordaba ante Dios de nuestro Padre. Dice, recordamos, tesalonicenses, la fe de ustedes y los frutos de ustedes, su amor que ustedes tienen, ese amor verdadero, su espera en Cristo, porque esperan la segunda venida de nuestro Señor, y ustedes no se desaniman. En el versículo 4, Pablo dice, no olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias ustedes fueron evangelizados o llamados. El evangelio que nosotros les llevamos no se quedó solo ahí al aire en palabras, sino que ustedes recibieron al Espíritu Santo dejándose convencer por Dios con una convicción. Y tampoco han olvidado, dice ahí, cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes. Versículo 6. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor cuando, al recibir la palabra, probaron la alegría y el poder del Espíritu Santo en medio de fuertes persecuciones y oposiciones. O sea que a pesar de que las familias los despreciaron, los criticaron, los corrían de los trabajos, les levantaban chisme, los de Tesalónica, ese grupo, esa iglesia, siguieron con fe, con amor, con fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y dice aquí, en el versículo número 7, de este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes la palabra del Señor se difundió en Macedonia y en Acaya, y más aún allá en otros lugares. Su fe en Dios se comenta en todas partes, que no hay nada que añadir al respecto. Versículo 9 dice, todos hablan de ustedes, del éxito que nosotros tuvimos cuando les llevamos la palabra de Dios. Y lo dice aquí mismo en el 9, dice que todos hablan del éxito. Y dice, y de cómo se pasaron, cómo dejaron la idolatría, las imágenes, para servir al Dios verdadero. Es decir, se convirtieron a Cristo. Pues empezaron a servir al Dios verdadero, dice, y esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio, que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Wow, aquí encontramos la predicación de los apóstoles con frutos, con gente que se arrepintió y regresó al camino del Señor para adorarlo y para servirlo. Voy a terminar. Hay mucho que hablar, pero voy a terminar una conclusión. Hay mucho que hablar acerca de las imágenes. Hay muchísimos textos acerca de esto. Le voy a mencionar 6 pasajes y usted los va a estudiar con más calma, ahí con su Biblia, con su familia, si así lo quiere, porque va a ser de gran bendición. 6 textos bíblicos para terminar. Número 1, 2 de Corintios 5, 7. Dice que nosotros los cristianos no andamos siguiendo a Jesús, a Dios, por imágenes, por esculturas. Los cristianos seguimos a Dios por la fe, no por la vista. 2 de Corintios 5, 7. Siguiente pasaje, 1 de Corintios 8, del 1 al 13. Dice que cuando alguien le hace fiesta, comida, arreglos florales a las imágenes, a los bultos, a los ídolos, y hay comida ahí, uno no tiene que participar, uno no tiene que sentarse a comer. Eso es lo que dice la Biblia y no lo digo yo. Tercer pasaje, 1 de Corintios 10, del 19 al 22, es una palabra muy fuerte, amigos, hermanos, conocidos, los que estén viendo este mensaje. Es una palabra muy fuerte. Dice que detrás de una imagen hay un demonio, que realmente no podemos representar a Dios de esa manera, porque el diablo está detrás de eso. Léalo y usted salga de su duda. Yo nomás le estoy dando el pasaje. 1 de Juan 5, 20 al 21 dice que Cristo es el verdadero y no las imágenes. Él es el verdadero
y no los ídolos. Usted lo va a leer, 1 de Juan 5, del 20 al 21. Gálatas 1:8 dice que si aún un ángel se te aparece, tú no lo tienes por qué adorar. A una aparición tú no la tienes que venerar. Dice Pablo, porque eso es maldito. Gálatas 1:8. El último, hay mucho más, pero nada más estos 6. Romanos 1, del 23 al 25. Dice que la gente, ni aun viendo el sol, la luna y las estrellas, o sea, el poder de Dios, porque Dios hizo todas las cosas que vemos y las que no vemos, la gente aún así prefiere cambiar la gloria de Dios por imágenes y representarlo en imágenes. Romanos 1, 23 al 25. Entonces todo esto está en la Escritura y es controversia, son discusiones, debates grandes, pero no podemos hacerlo a un lado porque Dios nos va a pedir cuentas de esto. Lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos de verdad basándonos en la palabra de Dios. Usted puede leerlos en su casa y tendrá su mejor comentario, pero no se olvide que Dios lo ama y nuestro Dios está en todas partes y quiere mostrarle la verdad, porque la verdad nos hace libres. Así está el pasaje, así está el capítulo de lo que acabamos de leer. Así es que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana. Amén.